se interpone la parte encausada, doctor Pachas. Presente. Escuchamos su alegación. Señor juez supremo, señores jueces supremos, público general, muy buenos días. El proceso penal que se le ha seguido a mi patrocinado nace del 7 de diciembre del 2022 en la lectura de una proclama. Del 7 de diciembre al 2022, el 13 de diciembre del 2022 se le formaliza una investigación preparatoria donde se le imputa el delito de rebelión, alternativamente conspiración, abuso de autoridad, disturbios, y también se le abre proceso al señor Aníbal Torres, Betsy Chávez, Roberto Sánchez y Willy Huertas en calidad de coautores. El día 10 de agosto del 2023 se dicta a mi disposición 20 una ampliación y se menciona a 3 personas más, Manuel Lozano Morales, Justo Venero Mellado y Antonio Infanzón Gómez, señalando que estas personas fueron las que impidieron el ingreso de la congresista Tudela y la congresista Oliva al Congreso de la República. El 11 de agosto del 2023 se amplía el plazo de la investigación preparatoria y el 14 de diciembre del 2023 se cierra la investigación preparatoria. Entonces, desde el 13 de diciembre del 2022 al 14 de diciembre que se formalizó, el 13 de diciembre del 2022 que se formalizó al 14 de diciembre del 2023, ha pasado un año y un día, y en ese periodo de tiempo se han actuado medios de convicción, ya que la línea de que se le impuso a mi patrocinado era primero que estaba en flagrancia, fue detenido en flagrancia, que la detención se produjo en mérito del artículo 45 de la Constitución, ninguna persona fue armada, Policía Nacional puede irrogarse el poder y hacerlo, y no hacerlo constituye rebelión. Así lo citó el juez en el artículo 45, y del verbo rector había 2 circunstancias: arrogarse inconstitucionalmente el poder o alzarse en armas. Luego, el juez también señaló el cierre, que en el discurso había la orden del cierre del Congreso, la orden de la Junta Nacional del Tribunal Constitucional, el cierre del Poder Judicial y la existencia también del cierre de la Fiscalía y un toque de queda. Pues bien, hubo un requerimiento de prisión preventiva, resolución 2, el 8 de diciembre del 2022, por el cual a mi patrocinado se le dijo en el punto 7º de que no había sufrido ningún tipo de violencia, en el punto 8º de que había un plazo de 7 días, y en el punto 9º que había un debate que había sido programado el 7 de diciembre del 2022 a las 15 horas, y que esto venía de una moción del señor congresista Málaga. En el punto 12 se vuelve a citar el artículo 46 de la Constitución. En el punto 13º se menciona que la voluntad era cerrar el Congreso. En el punto 14, que mi patrocinado había huido hacia la Embajada de México y que fue capturado. Muy bien, en este proceso lo que nosotros tenemos que determinar es de que en este proceso, señor juez, en este año de la formalización de la investigación preparatoria han aparecido nuevas pruebas que demuestran que no hay flagrancia delictiva. ¿Por qué? En primer lugar, apareció la resolución número 2 del 11 de agosto del 2023, por el cual se amplía a 8 meses más este proceso por ser complejo, ya que la formalización de la investigación preparatoria ya señalaba que era. Entonces, si es un proceso complejo, no puede haber flagrancia. Apareció también la siguiente medida de convicción. Con fecha 22 de diciembre del 2023, se adjuntó en un recurso el audio del general Manuel Gómez de la Torre en una entrevista de Canal 2 al canal Latina, y llevaba como título las palabras del general. Narra y dice que recibió una llamada de la fiscal de la Nación, Patricia Liz Benavides, y que le comunica que Castillo se estaba yendo a la Embajada de México y que debe ser detenido. Esta llamada la recibe el almirante Alcalá, quien se la pasa a Gómez de la Torre. Gómez de la Torre ordena al general Álvarez de la policía para que detenga a Castillo en la avenida Garcilaso de la Vega. Por tanto, este nuevo audio demuestra que la orden la dio la fiscal de la Nación, se la pasó a un general del ejército peruano, no de la Policía Nacional, para que a su vez le diga a otro general, Álvarez, de la policía, que vaya a detener a Castillo. Entonces, este nuevo audio demostraría que no hay detención en flagrancia.
3. Hay una declaración del señor Walter Brian Eric Ramos, de fecha 8 de febrero del 2023, vale decir, después de la prisión preventiva, aparece esta nueva prueba. Y en la pregunta 9 dice, quien le ordena a él detener a Castillo no es el señor Brian Ramos, coronel de la policía, sino fue un general Isetti Salazar. Y el general Isetti Salazar en la pregunta 10, Brian Ramos Gómez dice, el general Isetti Salazar me da la orden para intervenir, vale decir, Ramos Gómez no actúa en comisión propia, sino recibe una orden de Isetti Salazar. Y lo dice en la pregunta 10, el general Isetti Salazar me da la orden para intervenir. También estaba la intervención del coronel Navarrete, jefe de inteligencia de la Dirección de Estado. Y luego dice, ¿qué acciones tomó después de la orden recibida de Isetti Salazar? Por tanto, Ramos Gómez no detiene flagrancia, sino por orden de Isetti Salazar. Luego aparece la declaración de Isetti Salazar como nueva prueba, el 25 de febrero del 2023, y dice, a la pregunta 5, puse en conocimiento el alto mando, y el alto mando, pregunta 5, respuesta 5, dice, me ordena y dice que actúe y que proceda a detenerlo, porque estaba en flagrante delito. En la pregunta 6, le dice, ¿y quién le da esa orden? El general Vicente Álvarez Moreno, el mismo que había salido de la reunión con el señor general Manuel Gómez de la Torre. Él le dice, general Vicente Álvarez Moreno me da la orden. Y le preguntan a este general Vicente Salazar, ¿usted sabe qué es flagrancia? Pregunta 14, el fiscal se opone. Le hacen otra pregunta, pregunta 15, ¿usted conoce qué cosa es flagrancia? Tampoco responde. En la pregunta 16, ¿usted sabe cuál es el procedimiento del antejuicio? Tampoco responde. Pregunta 17, le preguntan, ¿en el carro donde lo detienen a Castillo había armas? No sabe. Y después le preguntan, cuando lo revisan a Castillo, ya estando detenido por las órdenes dadas y no en flagrancia, ¿le encontraron armas? Desconozco, pregunta 18. La pregunta 19, ¿y Aníbal Torres le encontraron armas? Desconozco. Por tanto, estas nuevas pruebas actuadas señalan y dicen de que no ha habido detención en flagrancia, sino ha sido una orden de la fiscal de la Nación llegada al señor Gómez de la Torre, y el señor Gómez de la Torre se lo da al general Álvarez, y el general Álvarez le dice a Isetti Salazar y comienza a hacer el abanico. Por tanto, no ha existido flagrancia. ¿Por qué? Porque el artículo 24, artículo 2, inciso 24, letra E, dice, nadie puede ser detenido, salvo por mandato del juez, resolución escrita y motivada, o por flagrante delito de las autoridades policiales. La Policía Nacional no recibe orden de la Fiscal de la Nación, ni tampoco del comandante del ejército peruano. Por tanto, esto probaría de que no había flagrancia. Luego, había una línea que decía que se había cerrado el Congreso. Así que en la ampliación de la formalización de la investigación preparatoria, se incluyó a el señor Antonio Infanzón Gómez, teniente de la policía, que al ir dos congresistas, congresista Tudela y la congresista Olivos, a ir al Congreso el día 7 de diciembre, según la ampliación, no la dejaron ingresar al Congreso porque estaba cerrado. Entonces, sin embargo, dentro de la investigación preparatoria, se han dado nuevos elementos de comisión que dicen lo siguiente, que no estaba cerrado el Congreso, sino que ingresaban por otra puerta, y que esos lugares adyacentes que habían sido cerrados, había sido orden de la congresista Moyano, vicepresidente. Así tenemos, en la declaración de la testigo Adriana Josefina Tudela Gutiérrez, de fecha 23 de febrero del 2023, nueva prueba, en la pregunta 4 dice, narre con quién se encontraba al momento de que se dicta el mensaje. Dice, yo estaba esperando en la puerta y llegó la congresista Olivos, quien también no dejaron ingresar, y llamé al comandante José Malca Calderón. Dijo, ingrese usted por la puerta de atrás, e ingresó. Luego, en la declaración de la señora Marta Lupe Moyano, de fecha 18 de septiembre del 2023, pregunta 10, dice, yo no recibí directamente la llamada de ningún congresista. En la pregunta 12 le preguntan, según la congresista Patricia Juárez, usted había ordenado que cierren las puertas del Congreso en atención al discurso dado el 7 de diciembre como medida de precaución. Él tiene que decir al respecto, es cierto, yo ordené
que cierre. ¿Quién lo dice? La congresista Marta Lupe Moyano, el día 18 de septiembre del 2023, que había cerrado. Luego aparece la declaración, esa está de Lupe Marta, está en la pregunta 12 y en la pregunta 13. Luego, con fecha 28 de julio del 2023, aparece una nueva prueba de la congresista Carmen Patricia Delgado Juárez, de fecha 28 de julio del 2023, que señala a la pregunta 3, fue la congresista Moyano, estaba como vicepresidenta y al estar como vicepresidenta y escuchar el discurso, ordenó que se cierre las puertas. Sin embargo, si algún congresista quería ingresar, la llamaba a ella, ingresaba, como efectivamente ingresó. Como documentales, tenemos a Fojas 5533, el oficio 347 del 12 de julio, firmado por el señor Julián Pauletti, que señala en vía documental de los antecedentes que todos los congresistas fueron a votar, especialmente la congresista Tudela y Olivos, y también la congresista Moyano y la congresista Juárez, y todas ellas votaron por la vacancia del señor Castillo. Por tanto, cuando en este año de investigación, cuando se ha querido investigar si el Congreso realmente se cerró, la respuesta es que no. ¿Quién lo dice? La congresista Moyano, la congresista Tudela, porque sí ingresó, la congresista Marta Patricia Juárez Delgado, que también ingresó, y la votación donde ellas votan estando dentro del hemiciclo y que la puerta la había cerrado la señora Moyano. Por tanto, se advierte que las nuevas pruebas advierten que el Congreso nunca se cerró. Otro, después señala de que mi patrocinado fue vacado, pero también existieron nuevas pruebas que cuando mi patrocinado fue vacado, no existía moción de vacancia. Así tenemos a Foja 5197, 5199, que la congresista Katy Ugarte, congresista de la República, señala por escrito al presidente del Congreso que no ha existido moción de vacancia, que no ha existido firma de 26 congresistas y que no ha existido el admisorio de 52 congresistas y que no ha llegado la votación a 104 congresistas para que se expida la resolución de vacancia el día 7 de diciembre del 2022 y solicita la nulidad. Esto lo ha enviado del Congreso a la Fiscalía. Además, señor abogado, ¿y qué se declaró frente a ese petitorio? Ante este petitorio se dio trámite, se llegó al Congreso y se quedó ahí, pero figura... ¿Por qué se quedó allí? ¿No fue desestimado, señor abogado? Pregunto. No, se quedó y en lo que ha remitido por escrito a pedido de la Fiscalía mediante oficio 345-2022 que corre a Foja 5173. Usted eso lo ha puesto por escrito. Lo que quiero saber es, finalmente, acá estamos discutiendo una revisión de oficio de la prisión preventiva, ¿no es cierto? Correcto, señor. Fundamentalmente, entonces, a partir de lo expuesto, ¿usted considera de que ya no se presentan los presupuestos materiales que dieron lugar a la medida por nueva prueba? En efecto, claro. ¿Por qué? Porque la imputación era que había sido capturada en flagrancia y por lo ya mencionado, los videos, los audios y las declaraciones, no hay flagrancia, pero sino usted orden. está dando una pregunta, usted está dando órdenes para detener con la situación objetiva de flagrancia, que son dos cosas distintas, entiendo, o no, o es lo mismo. O cuando hay una orden ya no hay flagrancia. Pregunta. Lo que yo señalo, de acuerdo al artículo 24, letra de la Constitución Política del Estado, la Policía Nacional detiene en flagrancia, pero acá la fiscal de la Nación, ¿no? Policía Nacional, le ordenó a un general del Estado usted que de la policía. Entonces, usted es que la detención debe ser espontánea y no debe ser por orden de un tercero, ¿correcto? Eso es lo que usted sostiene. ¿Es así? ¿Es así? En el, al amparo del artículo 2, inciso 24, letra de la Constitución y el Código Procesal Penal, funciones de la policía y funciones del Ministerio Público. Sí, sí. En el Código Procesal Penal no es el Ministerio Público. Su posición. Muy bien, muy bien. Entonces, no hay flagrancia, no era esa decisión del Congreso no tiene sustento, no se cerró el Congreso materialmente, ¿es así? Por parte de en efecto. Correcto, ya lo ha dicho usted, ya, no hay que repetir. Sí. Muy bien. En la ampliación
Sí, para concluir, señor juez supremo, en la disposición 20 del 10 de agosto del 2023, en la ampliación, se involucra al señor Manuel Lozada Morales, Justo Verano y el señor Antonio Infanzón Gómez. Este último era el que cuidaba las calles de adhesión en el cerco del Congreso, el señor Infanzón. Y él ha señalado, cuando le procesan y le abren en el autopertorio, de que la señorita congresista Tudela y Oliva se le dijo: por esta puerta no puede ingresar, pero vaya e ingrese por la otra puerta, que en efecto llegó a ingresar y llegó a votar y votó en contra. Y acá está la votación, porque el Congreso remitió la votación, ¿quiénes votaron? Y ahí vota la señorita Tudela, vota la señorita Olivo, vota la señorita la congresista Moñano, y también vota la otra congresista, Carmen Patricia Juárez. Ya está claro. A partir de lo expuesto, ¿qué nos plantea usted, señor abogado? Quedaban los nuevos elementos de convicción y agregado la propia declaración del general Isetti, del general del coronel Bryan, y que ellos agregan que estaban de servicios, que llegaron al presidente a la Embajada de México, que a su vez al presidente de la República, cuando le hacen el reconocimiento, le encuentran 1.200, 1.700 soles. Por tanto, eso ya está claro, eso ya está claro, que le encuentre, pero eso se ha dispuesto que se le devuelva, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro, claro. Correcto. Queremos recordar que nunca hubo un plan de fuga porque eran policías que estaban en actividad, que la policía siempre estaba en contacto, que estaba dentro de un patrullero, porque el chofer, el copiloto... Una unidad policial, oficial. ¿No? Y nadie se fuga dentro de un patrullero teniendo como chofer a un policía en actividad. Correcto. Y al coronel Bryan y dentro de toda una comitiva. Quien se fuga, señor, utiliza otro disfraz en otro carro que no tenga nada que ver con la policía. A mayor fundamento, habiendo terminado la investigación preparatoria el 14 de diciembre de 2023, la propia Fiscalía nunca procesó a los policías por intento de fuga, favorecimiento de fuga o nada parecido. ¿Por qué? Correcto. Porque estaba dentro de un patrullero y nadie se fuga dentro de un patrullero manejado por un chofer, miembro de la Policía Nacional en actividad, correcto, señor. Entendemos su posición, que se revoque entonces y se dicte libertad, ¿correcto? ¿Es así? En efecto, señor, las nuevas pruebas, y que el Congreso jamás se cerró, que la moción que lo dio como cesado mi presidente en su cargo de presidente de la República no había una moción escrita, no tenía la firma de 26 congresistas, no fue admitido por 52 y al ser votado no se llegó a la votación de 104. Señor. Muy bien, clarísimo. Doctor Zapata González. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señor magistrado, la defensa técnica, conforme se advierte en su recurso impugnatorio, señala 11 agravios, lo cual la Fiscalía procederá de absolverlos en su gran mayoría, siguiendo el principio de congruencia recursal. Ahora, en cuanto al primer agravio, respecto al apellido del abogado, carece de objeto que este despacho fiscal pues se pronuncie en ese sentido, ya que se trata de un error material en una resolución judicial, lo cual fácilmente se advierte que es un simple error de Llerena por Villena. Ahora, en cuanto al segundo agravio, cabe indicar que en la resolución judicial materia de apelación, en su fundamento octavo, se señala que la revisión de oficio debe efectuarse conforme a lo previsto en el vigente artículo 283 del Código Procesal Penal, y solo procederá en caso existan nuevos elementos de convicción que demuestren que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron la imposición de la prisión preventiva y que resulte necesario sustituirla por una medida de menor intensidad como es la comparecencia. Es así que la revisión de oficio de la prisión preventiva no implica una simple nueva evaluación de aquellos elementos de comisión que en su oportunidad ya fueron evaluados y sustentaron su dictado, sino que es un análisis que debe partir de los nuevos elementos de comisión que se han recabado o actuado con la finalidad, pues, señores magistrados, de demostrar si no concurren o no subsisten los motivos que determinaron su dictado. Cabe precisar que el Juzgado Supremo señaló en su fundamento 9.3
que durante la audiencia la defensa no mencionó elemento de convicción alguno que demuestre o acredite que no concurren o no subsisten los motivos que determinaron la imposición de la prisión preventiva y que resulte pues necesario sustituirla por una medida de menor intensidad. En su lugar, la defensa técnica alegó lo siguiente: ofreció la resolución judicial número 25 la resolución judicial de fecha 25 de noviembre del año próximo pasado, expedida por el juez Chávez Tamaris en el expediente 506-2023-2 del séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional, en donde se habría consignado a la anterior señora fiscal de la Nación, Patricia Benavides, como integrante de una organización criminal. Resolución, pues, señores magistrados, que corresponde a hechos absolutamente ajenos a la presente controversia. Asimismo, planteó argumentos relacionados a la demora en la realización de diligencias, al cumplimiento de plazos procesales, al legítimo ejercicio de un derecho o aspectos típicos de los delitos imputados y a la irresponsabilidad en los hechos imputados por parte de su defendido. Todos ellos son argumentos, señores magistrados, que no se condicen con los nuevos elementos de convicción a que alude el artículo 283 del Código Procesal Penal, últimamente modificado. Ahora bien, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a partir del fundamento 11º, sí realizó la evaluación de revisión de oficio bajo las consideraciones de la concurrencia de los presupuestos materiales de la prisión preventiva. Esto es, graves y fundados elementos de convicción, pronóxis de pena, peligro procesal, incluyendo la proporcionalidad de la medida, a fin de establecer si dichos presupuestos materiales subsisten o se desvanecieron conforme a los nuevos elementos de comisión que pudieron existir, conforme se detalla a continuación. El acta fiscal de fecha 7 de diciembre de 2022, donde se transcribe el mensaje de la Nación que fuera transmitido en vivo y en directo por diversos medios televisivos a nivel nacional. Pues no existe un elemento de convicción que ponga en duda la autenticidad del acta ni la veracidad de su contenido, y por el contrario, esto se mantiene. Con respecto al mensaje de la Nación, la defensa técnica sostiene que no contó con la aprobación del Consejo de Ministros conforme lo requiere el artículo 118, numeral 7 de la Constitución. Este argumento, señores magistrados, no obedece a un nuevo elemento de convicción obtenido o actuado con posterioridad al dictado de la medida de prisión preventiva. Igualmente, la defensa también sostiene que conforme al artículo 120 de la Constitución, son nulos los actos del presidente de la República que carecen de refrendación ministerial y que su artículo 126 nos indica cuál es el procedimiento que debió seguirse, esto es contar con el voto aprobatorio de la mayoría de los miembros del Consejo de Ministros. Esta alegación, señores magistrados, tampoco se sustenta en nuevo elemento de convicción obtenido o actuado con posterioridad al dictado de la prisión preventiva, que es necesario advertir al dilucidar el cese de la misma. También la defensa sostiene que ha transcurrido más de un año en la cual su patrocinado Castillo Terrones se encuentra con mandato de prisión y que, según indica, no se habría recabado ninguna prueba que lo incrimine. En este caso corresponde reiterarse que contra el expresidente José Pedro Castillo Terrones se ha dictado una medida de prisión preventiva que fue confirmada en segunda instancia. El dictado de dicha medida se efectuó al amparo del artículo 268 del Código Procesal Penal, toda vez que ambas instancias determinaron que en su caso concreto ya existían, entre otros, fundados y graves elementos de comisión que lo vinculaban como autor de los delitos imputados. Ahora bien, en su recurso impugnatorio también la defensa señala que sí existen nuevos elementos que probarían que se vulneró la garantía constitucional del debido proceso, señalando lo siguiente, que con fecha 7 de diciembre del 2023, en Radio Programas del Perú, se propagó un video que fue visualizado en audiencia, donde nuevamente señala al coronel Julio Harvey Colchado, al señalar que el autor de la declaración en el Congreso fue el propio Colchado, quien ordena lo que tenía que decir supuestamente Salatín Marrufo, que le entregó dinero al expresidente Castillo para que sean llevados mediante el exministro Jenner Alvarado. Pues este elemento fue
fue presentado, señores magistrados, con posterioridad a la conclusión de la investigación preparatoria, por lo que no se encuentra incorporado a la investigación y además dicho hecho no guarda relación con los hechos objetos de imputación en la presente carpeta. También señala como elemento de comisión que con fecha 7 de diciembre de 2023, el video de la declaración del general Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, donde señala que no existió flagrancia para detener a José Pedro Castillo Terrones, conforme lo acabamos de escuchar, señores magistrados. Pues este elemento fue presentado también con posterioridad a la conclusión de la investigación preparatoria, por lo que no se encuentra incorporado a la investigación. Igualmente señala la defensa técnica que con fecha 25 de noviembre de 2023, el juez Chávez Tamariz, juez de crimen organizado, ha determinado que supuestamente la fiscal de la Nación, o la ex fiscal de la Nación, la señora Benavides, pertenecería a una organización criminal. Por tanto, esta nueva prueba adjuntada al expediente es posterior al mandato de prisión preventiva y desvirtúa los hechos, dicho de otra forma. Así lo señala la defensa técnica. Sobre este elemento de comisión, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria se ha pronunciado señalando que esta resolución corresponde a hechos absolutamente ajenos a la presente controversia. También señala, entre otros, que con fecha 6 de diciembre de 2023, respecto al comunicado de la Junta Nacional de Justicia que inhabilita por 6 meses a la señora fiscal, la señora Patricia Benavides, ordenando que deje el cargo de fiscal de la Nación y que deje el cargo de fiscal supremo. Así lo señala la defensa técnica. Sin embargo, este hecho, señores magistrados, no está vinculado tampoco al presente caso, por lo que resulta impertinente su valoración. También la defensa técnica señala que 27 de noviembre de 2023, el pedido de la Junta de Fiscales Supremos que se refiere a que debe renunciar la señora exfiscal Patricia Liz Benavides, donde los fiscales supremos pues refieren que la señora exfiscal antes mencionada debe renunciar al cargo por estar vinculada al crimen organizado. Este hecho, señores magistrados, tampoco está vinculado al presente caso, por lo que resulta, nuevamente, valga la redundancia, impertinente su valoración. También señala la defensa técnica que se ha presentado con fecha 3 de octubre de 2023 como prueba, así señala, los videos que están en TikTok, donde se aprecia que 3 policías van con fusiles en la mano y otros hechos largamente conforme a los fundamentos que ustedes los van a poder apreciar. En este sentido, igualmente, este elemento no fue admitido en la investigación preparatoria. También la defensa técnica señala que se ha presentado con fecha 3 de octubre del 2023 como prueba el video de la declaración del comandante general de la Policía Nacional, Raúl Enrique Alfaro Alvarado, sobre la detención, así lo señala, secuestro y rebelión que realizaría la Policía Nacional en agravio del señor expresidente José Pedro Castillo. Y hechos o más fundamentos conforme ustedes lo podrán apreciar. En el cual pues cabe señalar en ese sentido que este elemento tampoco ha sido admitido como acto de investigación en la investigación preparatoria. También señala, entre otros hechos, que con fecha 3 de octubre del 2023 se solicitó la ampliación de la declaración de los policías coronel Eri Brian Ramos Gómez y general de la policía Iván Licetti Salazar, ya que ambos testigos deben de ampliar su declaración y responder a las siguientes preguntas que no han sido realizadas, conforme lo hemos escuchado. Pues estos ofrecimientos de elementos de comisión no fue admitida la ampliación de estas declaraciones. Igualmente, con fecha 3 de octubre del 2023, señala la defensa técnica que solicitó la declaración de los testigos, su oficial Michelle José Grandes, el suboficial Nilo Aladino Irigoyen, el comandante Miguel Ángel Carpio, siendo que las declaraciones de estos 3 testigos señala que son de su importancia para la defensa, ya que estas personas en su declaración pues reúnen las características de pertinencia, conducencia y utilidad. Se recibieron las declaraciones de estos testigos en su oportunidad, pero han sido valorados como testigos de cargo. Igualmente señala que con fecha 3 de octubre de 2023 se solicitó informe a la Policía Nacional para que individualice al efectivo que apuntó y trató de matar al presidente Castillo y a su familia en plena vía pública. Eso es lo que sostiene la defensa técnica. Pues este elemento no fue admitido como acto de investigación en la investigación preparatoria. Y así, seguidamente, el último que también señala que con fecha 3 de octubre se adjuntaron las fotografías cómo fue detenido
el expresidente Castillo y que apuntando con un fusil en mano fue lo que hicieron los efectivos policiales. Igualmente, no ha sido incorporado a la investigación preparatoria. Con respecto al tercer y cuarto agravio, referido a que no se ha valorado que al momento de ser detenido José Pedro Castillo tenía inmunidad presidencial. En la resolución en materia de apelación fundamento 37º, el juzgado de investigación preparatoria supremo sostiene: estos argumentos no son novedosos y fueron desvirtuados por la Sala Penal Permanente precisamente al resolver la impugnación de la prisión impuesta. En tal oportunidad, el superior jerárquico enfatizó principalmente la situación excepcional que implica el haber sido detenido en situación de flagrancia y con un latente peligro de fuga, indicando que en esa situación sí es posible detener a un presidente de la República. Respecto al quinto agravio, sobre la declaración de Salatiel Marrufo, presuntamente dirigida por el coronel Harvey Colchado, de fecha 7 de diciembre. Igualmente, ello no es así, puesto que dicha declaración no está considerada como fundado y grave elemento de convicción de las imputaciones específicas. Con respecto al sexto agravio, referido a que no se publicó en el Diario Oficial del Peruano el estado de emergencia y cierre del Congreso de la República. Este hecho en principio no fue materia del debate, pero tampoco constituye un elemento objetivo de los tipos penales objeto de imputación. Respecto al séptimo agravio, en relación a la afirmación efectuada en el considerando 27.10 del auto impugnado, existencia de un perjuicio al Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, al Congreso de la República, manifestada a través de los comunicados emitidos por estas instituciones. Si bien la defensa lo considera un agravio, esto no lo constituye porque no se trata de un nuevo elemento de convicción necesario para evaluar el ceso de la prisión preventiva, sino de la valoración realizada por el juez respecto a dichos comunicados emitidos por órganos autónomos, la misma que será objeto de debate en otra estadio procesal. Respecto al octavo y noveno agravio, en el considerando 30.1H de la impugnada, donde se señala sobre la existencia de una imputación de pertenencia a una presunta organización criminal de la cual el expresidente Pedro Castillo sería líder, ya fue materia de debate y valorado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, al resolver la apelación en la resolución de detención preliminar, medida que confirmó con la apelación número 248-2022 de fecha 13 de diciembre de 2022. Respecto al décimo agravio, en el considerando 30.2 que versa sobre el peligro de obstaculización que consideró el Juzgado Supremo, al realizar la revisión de oficio sobre dicho presupuesto, el abogado recurrente alega que no puede existir obstaculización de la prueba, dado que el 14 de diciembre de 2023, mediante disposición 43, se concluyó la investigación preparatoria, por lo que toda la actuación probatoria ya está realizada al término de la investigación preparatoria. Lo cual, señores magistrados, pues esto no es de recibo, toda vez que el peligro de obstaculización subsiste, más aún al haberse ya formalizado o formulado la acusación. Asimismo, el juzgado de investigación preparatoria, en el fundamento 34 de la resolución impugnada, efectuó la revisión respecto al peligro de obstrucción u obstaculización. Debemos considerar 15 aspectos que muy bien desarrolla para arribar a la conclusión el juzgado de investigación preparatoria que continúa existiendo peligro de obstaculización en el caso concreto del investigado Castillo Terrones. Respecto al último agravio, sobre una detención ilegal y ante la existencia de flagrancia delictiva, el Juzgado Supremo de Investigación en su fundamento 37º sustentó: cabe resaltar que la detención en flagrancia del investigado Castillo Terrones no se encuentra en discusión, toda vez que ello fue detenido al evaluarse su detención preliminar. En este caso, la revisión de oficio que se realiza está vinculada a la prisión preventiva, por lo que los argumentos que cuestionan tanto la detención en flagrancia como la intervención del personal policial no son relevantes. Por estos argumentos, señores magistrados, el auto que declara infundada la revisión de oficio de la prisión preventiva del expresidente señor Castillo Terrones debe ser confirmada. He concluido. Muchas gracias. Una pregunta en este extremo, quiero saber. El jefe de la 7ª Región Policial de la Policía Nacional ha declarado en la investigación. Según la información, señor, es el señor Bassetti, si mal no, Iván Licetti, creo que es el no, Licetti es de la Dirección de Seguridad del Estado.
Manuel Esto Lozano. tiene que ver con el tema de la orden de cerrar el Congreso, ya que la defensa ha cuestionado como inexistente. Y quiero saber, porque quien ha declarado, tengo claro, es el señor Eder Antonio Infanzón Gómez, oficial operativo de la UCPNP en el perímetro del Congreso. Pero él dice que siguió una orden del jefe de la 7ª región policial. No hay esa declaración, pregunto. O no la saben. No hay problema, si no la saben, no la saben. No lo tengo a la mano, Ahora señor bien, presidente. En todo el caso, señor la defensa Infanzón técnica Gómez, podría coadyuvar. el señor Infanzón Gómez dice que por orden de este general se impidió el acceso de los congresistas al Congreso. Y así lo declararon Malca Calderón, Chicoma Castro y Cuesta Gutiérrez Tuesta. Entonces, señor, Un momentito, usted intervendrá. Ahora le voy a correr traslado. disculpe, Quiero saber, porque esa forma parte de la posición de la Fiscalía Suprema. Es lo que se acompañó o se indicó como respuesta frente a los argumentos de la defensa. Bien, doctor, si no tiene, no hay ningún problema. No, yo no. Decía usted, doctor Pachas. Sí, en la declaración de la congresista Moyano. No, le pregunto de los señores policías, no de la Moyano. La señora Moyano dice. No, ya sé, usted ya lo ha dicho, que ha dicho. No se preocupe. En la declaración. Y lo hemos captado. Sí, pero la pregunta es de los policías. Correcto. Antonio Infanzón Gómez, él mencionó por escrito que lo que le mencionó a la congresista Tudela y a la congresista Oliva es que en ese lugar, Guayaga con Ayacucho, estaba cerrado, pero que vayan por otra puerta. No, por lo que fuera, pero la pregunta es, ¿ha dicho este señor Infanzón que recibió la orden de cerrar por parte del jefe de la 7ª región policial, sí o no? No, lo que dijo era que puerta no podían ingresar, pero que ingresen por la otra puerta, que efectivamente. ¿Y por qué no podían ingresar por las puertas donde él estaba? ¿Por qué? Porque estaban enrejadas y con cadena en atención que habían manifestantes y que estaba cerrado ese lugar, correcto. Pero muy otro bien, ya. pueden ingresar. Eso lo ha dicho Infanzón Gómez. Correcto. Ahí nomás, doctor, suficiente. Señor doctor Zapata, el señor abogado ha hecho mención a otras declaraciones, sobre todo de la congresista, la doctora Moyano, y que fue ella, según indica, la que ordenó que por seguridad ante lo que estaba sucediendo en esos momentos, ordenó cerrar, que nadie ingrese al Congreso, salvo por unas puertas específicas. ¿Esa declaración está en el expediente, doctor? Sí, 6.600. Espera, es al doctor Zapata, no se preocupe. Usted ya lo ha dicho. Sí, quiero está escuchar el argumento del doctor Zapata. Doctor San Martín, si bien es cierto, la carpeta no la tengo a la vista, pero me informan que sí está esa declaración, pero también debo agregar algo, señor magistrado, que esa declaración en el recurso de apelación no la menciona la defensa técnica, es un argumento nuevo que está señalando en esta audiencia, lo cual afecta el principio de congruencia. Otro problema, quiero saber, ¿ese expediente está en el expediente formado al efecto, señor Pachas? En el expediente que tenemos nosotros a la vista, no en el principal, el que se nos ha elevado. No tenía acceso a ver lo que se ha elevado todo, las copias que me... usted en cuenta, señor abogado, de que solamente en los que me han puede valorar, otros actos de investigación si previamente se incorporan a pedido suyo y formalmente antes de los 3 días de la audiencia a la causa. Ya, señor juez, esta declaración está a foja 6.636, pregunta 12. Yo sé, pero esa declaración fue invocada como un sustento de su petitorio.
lo que es, ¿O no? ¿Sí o no? Quiero saber eso. lo que Puntual. era la revisión de oficio, señor, y si que realmente se había cerrado el Congreso. Le estoy Y preguntando, doctor, entiendo sus razones, pero absuélveme mi pregunta que es objetiva. específicamente esa declaración no se pidió, Ajá. pero que en forma específica no, pero en forma general sí, porque le dije, revísese de oficio si realmente se cerró el Congreso. Nosotros estamos viendo una apelación, pues. Una apelación. Bueno, Y en todo cuando caso, uno recurre o cuando uno se opone al recurso de apelación, tiene que dar cuenta de todo eso. No se trata de invocarlo verbalmente, sino de que se agregue a los autos. Son cosas distintas. Pero bien, no hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. tomo 39, hoja Sí, 3. yo sé, sí, está clarísimo entonces, está clarísimo. Y no Pero voy a poner en duda lo que usted expresa acerca de la declaración de la congresista Moyano. No se pone en duda. Más el doctor Zapata no lo ha puesto en duda. Otra cosa es su pertinencia y su utilidad en el caso concreto, es un tema ya jurídico. Pero factum está esa declaración, no cuestionada por el Ministerio Público. Muy bien. Vamos a escuchar ahora al señor Castillo Terrenos. Señor expresidente, tiene usted el uso de la palabra. Señor presidente y señores magistrados, muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Una vez más, señor magistrado, hoy el Ministerio Público acaba de demostrar no solamente que no tiene la carpeta a la mano, sino que tiene solamente un libreto. No quisiera pensar que ese libreto la sigue indicando el señor Terán desde Arequipa o la ex fiscal presunta líder de una organización criminal. Vuelvo a reiterar, señor magistrado y señor presidente, yo jamás cometí el delito de rebelión. Cualquier ciudadano lo conoce. Incluso conocen los que están iniciando en estudio de Derecho. Conocen muy bien y han revisado muchas veces este artículo 346 en el caso de rebelión, donde nunca me alcé en armas. Pero la Fiscalía sí niega que no se usaron armas en mi detención. Yo entiendo, y la siento así, de que hay flagrancia cuando hay delito. ¿Cuál es el delito que he cometido? No hay delito de rebelión. Nunca me levanté en armas. Se habla de que hubo una orden de que no ingresen las personas, no ingresen los congresistas al recinto. Los congresistas ingresaron y votaron. Yo no conozco a ninguno de los policías, a nadie se le dio ninguna orden para que se pongan a la puerta y cierren. Lo que sucede, igual que el Ministerio Público, que no conoce lo que dice, también hay congresistas que no saben dónde están parados y no saben por qué puerta ingresan a un recinto. Lo que pasa es que acá que hay un complot político porque hemos visto de que cómo es que ante un gobierno oriundo que viene a defender los derechos del pueblo y que hoy estamos ante un gobierno que le importa la vida a un caramelo. Entonces, señor magistrado, vuelvo a reiterar acá de que no cometí el delito de rebelión y fundamento, en todo caso, ratifico lo que ha dicho mi defensa. Es justicia que necesito alcanzar, señor magistrado. Muchas gracias. Muy bien. La audiencia ha concluido. Sí, señor doctor Zapata. Doctor, simplemente quisiera aclarar que la carpeta ya no la tenemos a la vista. No es que no sepamos el caso, como lo dice el señor Castillo, sino que ya se emitió acusación con fecha 15 de diciembre del 83 y obviamente que ya no tenemos la carpeta. Tenemos copia de las partes principales. Hay una discusión que ayer también se planteó, que era que hasta el momento, según informa la defensa, no ha sido notificada la acusación a la defensa. Correcto. ¿Saben algo de eso? No sabemos nada, señor presidente, toda vez que una vez que se emite la acusación, ya depende del juzgado supremo de notificar el correo. Muy bien, ya son temas, pero en todo caso usted confirma que ya hay acusación. Exactamente, con fecha. No sabe, y entiendo que el doctor Pachas lo dice, no se ha notificado esa acusación todavía a las partes que están involucradas en el caso. Señor San Martín, tampoco
2 días, el tomo 31 al 41, pese a haber pagado y pedirlas oportunamente, haber ido 10 veces, salió la disposición que me entregue. Correcto, señor abogado. Esos reclamos son, usted debe hacerlos valer pertinentemente Sí. en donde correspondan. Una tutela. El tema es, entiendo yo, de que cuando el fiscal acusa, va todas las carpetas, ¿no es cierto? Señor, ¿no? pero esto antes de la acusación. Bueno, ya, eso es un tema. He Correcto. pagado No se mi preocupe. blanco, Muy bien. fui y nunca me entregaron nada, señor. Bueno, ya, esos son temas de trámite. Acá estamos discutiendo un tema de fondo Acusación, a la prisión preventiva. Correcto. Muy bien. Y el diario, cuando los abogados queremos saber algo de la acusación, tenemos que leer el comercio. A ese extremo hemos llegado, señor. Ese es otro tema, señor abogado. Muy bien. Esta audiencia ha concluido. Se dictará resolución inmediatamente. Buenos días. Buenos Siguiente días. audiencia. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Tablilla número 18 se da cuenta de recurso de apelación número 136-2023. Se encuentra presente el representante del Ministerio Público, parte recurrente, el doctor Luis Felipe Zapata González. También se encuentra presente el abogado Humberto Abanto Verástegui, defensa técnica del imputado recurrido, Heiner Alvarado López. El imputado recurrido se encuentra conectado desde el establecimiento penitenciario